Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. En el capítulo anterior... ¿Qué tiene que ver usted con Salken? Si le cobrara por mirar ese cuadro, haría una fortuna. Tengo la certeza de que estoy contemplando la representación de una realidad. Pues ese cuadro es testimonio de un suceso misterioso y aterrador. Es un exacto retrato de Rose Belderkaust, sobrina de Gerard Dow, la cual fue el primero y único amor de Gottfried Salken. Esperaré a que el tiempo me brinde la oportunidad. Rose. Wilken van der Hausen de Rotterdam. Nunca oí ese nombre hasta ayer. ¿Qué puede querer de mí? Y entonces vi en la iglesia de San Lorenzo a vuestra sobrina, Rose Belderkaust. Deseo casarme con ella. No puede ser igual un muerto que un... Dios lo ha prohibido. El Club del Terror. Un extraño suceso en la vida de Salken. Segunda parte. Basado en una historia de Joseph Sheridan Le Fanu. Vaya, tal y como lo describe, no sé si lo mejor sería pedir que no continuara. Si así lo desea. Oh, pero no. Llegados hasta aquí, quiero saber qué sucedió después. Perfecto. Rose, niña mía. Esa cara que tienes hará tu fortuna. Un rostro y un carácter como el tuyo rara vez van unidos. Pero cuando lo van, esa unión es un filtro de amor al que muy pocas cabezas o muy pocos corazones puedan resistir. Confía en mí. Pronto estarás prometida, chiquilla. Pero esto no tiene importancia, dejémoslo. Ahora tengo prisa, así que haz que preparen el salón grande para las 8 de la noche y da las órdenes para que esté la cena a las 9. Espero a un amigo esta noche y fíjate bien, hija mía. Sal airosa de tu cometido. No me gustaría que nos creyera pobres o descuidados. A dicha cita también fue invitado Gottfried Salken, que todavía desconocía el motivo de tal encuentro. Dieron por fin las 9, y al mismo tiempo sonaron golpes en la puerta de la calle, seguidos de lentos y enfáticos pasos en la escalera. Los pasos recorrieron pesadamente el corredor. Se abrió lentamente la puerta de la estancia en que el grupo descrito se hallaba reunido, y entró una figura que estremeció al flemático holandés y casi hizo gritar de espanto a Rose. Sus rasgos faciales, toda la carne del rostro, poseía un color azulado y plomizo. Los ojos eran enormes y lo blanco aparecía tanto por arriba como por debajo del iris, lo que les daba una expresión de locura, aumentada por su fijeza vítrea. La boca estaba considerablemente retorcida por ambos lados, donde se abría con objeto de dar salida a dos largos, descoloridos colmillos de bestia que se proyectaban desde la mandíbula superior hasta muy por debajo del labio inferior. El color de los labios mantenía su habitual relación con el de la cara y era, por consiguiente, casi negro. El carácter de la cara era maligno, incluso satánico, y ciertamente
Apenas se podía concebir tal cúmulo de horrores, sino en el cadáver de algún atroz malhechor que hubiese colgado largo tiempo de la horca, hasta haberse convertido al cabo en morada de un demonio, espantoso objeto de posesión satánica. Wilken van der Hausen de Rotterdam. ¿No es así? La visita no excedería la media hora. Se limitó a explicar el acuerdo. Durante el tiempo que estuvo allí, no permitió que se cerrasen sus párpados ni un instante fugaz, ni aunque se moviese en el menor grado. Y más aún, en toda su persona había una cadavérica inmovilidad, que incluso se manifestaba en la total ausencia del palpitante movimiento del pecho, causado por el proceso de la respiración. Ahora que todo está explicado, debo retirarme. Y con no poca gratitud, oyó el pequeño grupo el ruido de la puerta al cerrarse tras él. Querido tío, qué hombre tan horrible. No quisiera verlo otra vez ni por todas las riquezas del mundo. Chiquilla tonta. Un hombre puede ser feo como un demonio, y sin embargo, si su corazón y sus acciones son buenos, vale más que todos esos muñecos bonitos y perfumados que pasean por el mall. Rose, niña mía, cierto es que no tiene una cara hermosa, pero sé que es rico y generoso, y aunque fuese 10 veces más feo... No puede ser más horrible. Estas 2 virtudes serían suficientes para recompensar toda su deformidad. Y aunque no sean capaces de alterar la forma de sus rasgos, sí pueden, al menos, impedir que se los considere perversos. ¿Sabes, tío? Cuando le vi parado ante la puerta, me recordó muchísimo a la vieja figura de madera pintada que tanto solía asustarme en la iglesia de San Lorenzo de Rotterdam. Ay. Entiendo que Rose se marchó a Rotterdam. Así es. Y pasaron los meses. Girardot no tuvo noticias de su sobrina. Esto le inquietó hasta tal punto que decidió visitar las propiedades de Van der Hausen. ¿Se encontraron? Ni mucho menos. Es más, en Rotterdam nadie conocía a Wilken van der Hausen. El pobre Girardot regresó a Leiden sin saber más que cuando había salido de allí. ¿Y después? ¿Ha escuchado? Schalken avanzó hacia la puerta. Se abrió antes de que él la alcanzase y Rose se precipitó en la estancia. Su aspecto era macilento y enloquecido y estaba pálida de agotamiento y terror. La pobre criatura había apenas entrado en la estancia cuando cayó inconscientemente al suelo. Con cierta dificultad consiguieron reanimarla y al recobrar sus sentidos exclamó instantáneamente en un tono de ávida y aterrada impaciencia: Enviad a buscar un ministro de Dios. No estaré a salvo mientras no venga. Mandad a prisa por él. Girardot despachó a un mensajero inmediatamente y persuadió a su sobrina de que le aceptara su propia alcoba para descansar. También la convenció de que se retirase enseguida a ella. Su sobrina consintió, con la condición de que no la dejasen sola ni un momento. No me dejéis sola ni un momento. Estoy perdida para siempre si lo hacéis. La alcoba de Girardot estaba precedida por una espaciosa antecámara que debían atravesar y en la cual se hallaban ahora a punto de entrar. Señalaba hacia la puerta de la habitación interior y Schalken creyó ver una forma sombría y mal definida deslizándose dentro de dicha estancia.
Desenvainó la espada y levantó la vela para iluminar más distintamente los objetos de la habitación. Entró en la cámara donde la sombra se había deslizado. Ninguna figura había allí. Y sin embargo, no podía haberse equivocado respecto a que algo había entrado antes que él en la estancia. Cayó sobre él un terror enfermizo, y de su frente brotó el sudor frío en pesadas gotas. Tampoco le alivió la creciente urgencia, la agonía de súplica de Rose. No me dejéis sola. Está aquí. No me puedo equivocar. Le conozco. Está junto a mí, está conmigo. Está en la habitación. Por fin consiguieron que se tendiera en el lecho. Profería frases incoherentes. No puede ser igual un muerto que un vivo. Dios lo ha prohibido. Que descanse el que vigila. Que duerma el que camina en sueños. Pronto llegó el sacerdote, a quien Gerard Dow respetaba mucho como veterano polemista, ya que era quizá más temido como orador que amado como cristiano. ¿Dónde se encuentra su sobrina? Entró en la cámara que comunicaba con aquella en que reposaba Rose, y nada más entrar, le rogó a la joven que rezase por ella, y también por alguien que era presa de Satán, y que solo del cielo podía esperar liberación. Una súbita ráfaga de aire apagó la vela que servía para iluminar la estancia en que yacía la pobre muchacha. ¡Godfrey! ¡Trae otra vela! Pero el aviso llegó demasiado tarde, pues apenas él había cruzado el umbral y escasamente había tenido tiempo su sobrina de proferir su asustada exclamación cuando la puerta que separaba las dos habitaciones se cerró violentamente entre ambos, como empujada por una ráfaga de viento. Rose, abre la puerta, maldita sea Rose. Rose, abre la puerta. En la alcoba no se oía ningún tumulto de lucha, pero los chillidos parecían aumentar en intensidad. Al mismo tiempo, oyeron el ruido que hacían los cerrojos de la ventana emplomada al descorrerse y de la propia ventana al rechinar sobre su antepecho, como si se abriese. Un último chillido, tan largo, taladrante y agónico, que apenas parecía humano, se hinchó y creció en la habitación, e inesperadamente fue seguido por un silencio de muerte. Y casi al mismo instante, la puerta se abrió. La habitación estaba vacía. Nunca se descubrió la menor señal de Rose. Ni nada cierto se supo nunca, ni aún se sospechó respecto a su misterioso esposo, no hallándose pista alguna que permitiese desentrañar el intrincado laberinto y llegar a alguna conclusión clara. Pero eso es imposible. Algo ocurriría. Bueno, a ser verdad, ocurrió un incidente que, aunque probablemente a juicio de los más racionales no esclarece el asunto en lo más mínimo, sí produjo una fuerte y duradera impresión en la mente de Schalken. Muchos años después, Schalken, que a la sazón vivía muy lejos de allí, recibió noticia de que había fallecido su padre y de la fecha fijada para su entierro en la iglesia de Rotterdam. Y Godfrey viajó a Rotterdam y llegó a la iglesia.
Buenas noches, señor Salken. En primer lugar, le doy mi más sincero pésame. Gracias. He encendido la chimenea en una de las cámaras. Estará caliente. También puede comer algo si lo desea. Pero después de 40 horas de viaje, nada más tomar asiento, un sueño profundo se apoderó de Godfrey Shalken. Y entonces... ¿Entonces qué? Al principio creyó que le llamaba el viejo sacristán, pero este no estaba en la habitación. Se levantó y tan pronto como pudo observar con claridad cuanto le rodeaba, percibió una figura femenina, vestida con una especie de ligera túnica de muselina, cuya parte superior estaba dispuesta en forma de velo que le ocultaba el rostro, y que llevaba una lámpara en la mano. La figura se movía alejándose de él en dirección al tramo de escalones que conducían a las bóvedas de la cripta. Shalken sintió un vago temor ante la visión de esta figura, pero al mismo tiempo un impulso irresistible a seguir sus indicaciones. La siguió hacia la cripta, pero al llegar al comienzo de la escalera, se detuvo. La figura también hizo un alto, y volviéndose dulcemente hacia él, dejó ver, a la luz de la lámpara que portaba, el rostro y los rasgos de su primer amor, Rose Belderkaust. Dios santo. ¡Qué horror! No había nada horrible, ni aún triste en su apariencia. Al contrario, mostraba la misma dulce sonrisa que tanto encantara al artista en otros tiempos, en sus días felices. ¿Y la figura? ¿Qué hacía? Descendió ella los peldaños. Ella le condujo al interior de lo que parecía ser una antigua vivienda holandesa, tal como las pinturas de Gerard Dow habían inmortalizado. En la estancia había un abundante y costoso mobiliario antiguo, y en un rincón se alzaba una cama con 4 columnas, rodeada de pesadas cortinas de paño oscuro. La figura se volvía hacia él con la misma dulce sonrisa. Cuando llegó junto al lecho, levantó sus cortinas y a la luz de la lámpara con que iluminó su contenido, mostró al horrorizado pintor sentada, rígida, enhieста, la forma lívida y demoníaca de Vanderhausen. Desde luego, una imagen de pesadilla. Hizo algo. Dijo algo. Apenas la vio. Cayó Shalken al suelo sin sentido, donde fue descubierto a la mañana siguiente por las personas encargadas de cerrar los pasajes del interior de la cripta. Yacía en una amplia celda, derrumbado junto a un gran sarcófago sostenido por pequeños pilares de piedra para preservarlo del ataque de los gusanos. Y Shalken estuvo convencido de dicha visión. Hasta el mismo día de su muerte. Nos ha dejado una curiosa prueba de la impresión que le produjo en un cuadro ejecutado poco después de los sucesos que acabamos de narrar, y que es estimable no solo por exhibir las peculiaridades que han hecho tan célebre posteriormente la obra de Shalken, sino también por contener un retrato tan exacto y fiel como sea posible ejecutar de memoria de su temprano amor, Rose Belderkaust, cuyo misterioso destino quedará para siempre como tema de discusión. Rose, mi amada Rose. Todos los episodios y contenidos adicionales en elclubdelterror.com. Síguenos en Twitter, @elclubdelterror y facebook.com/elclubdelterror. Club del Terror.